Reporte 100. Este lunes, Zoraida Gallegos, este martes, Zoraida Gallegos, la periodista sonorense Zoraida Gallegos, se llevó la de 8 del diario El Universal con una nota titulada, un reportaje titulado Gobierno de Enrique Peña Nieto toleró corrupción en Capufe. Durante el gobierno de Peña Nieto, el órgano interno de control en caminos y puentes federales detectó diversas irregularidades en los procesos de contrataciones, pagos indebidos y hasta aviadores en plazas de cobro, pero los delegados y subdelegados nunca fueron sancionados. Es un texto de Zoraida Gallegos, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono. Zoraida, ¿cómo estás? Buenos días, feliz año. Hola, Juan Carlos, muy buenos días, feliz año, gracias por el espacio. Te cuento de este reportaje que se publicó en el Universal, como bien decías, y publicamos un reportaje donde exponemos cómo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto sucedieron una serie de irregularidades en las contrataciones, adquisiciones y arrendamientos en caminos y puentes federales, que digamos pues no hubo sanción durante esos 6 años, pese a que el órgano interno de control en caminos y puentes federales, el órgano interno de control que depende de la función pública, realizó una serie de auditorías donde detectó anomalías que iban con contratos irregulares, sobrecostos, incluso obras inconclusas y pues hasta aviadores en algunos plazos de cobro. Sin embargo, como te decía, pues no hubo sanción durante 6 años cuando se hace el cambio de administración pues obviamente hay una rotación en diversas áreas, se retoman estas investigaciones y es cuando se retoman las investigaciones que llevaba el órgano interno de control y finalmente se emiten sanciones pues que terminan con inhabilitaciones para diversos delegados y subdelegados, así como suspensiones y amonestaciones. Las denuncias que iniciaron muchas eran también por denuncias ciudadanas y otras por investigaciones del mismo órgano interno de control. Finalmente se determinó que hubo negligencia administrativa de estos funcionarios públicos. Sí, ahora Zoraida Gallegos, ¿de qué tamaño es el daño patrimonial? Es decir, en tu reportaje hablas de que en los procesos de contrataciones hubo pagos indebidos a aviadores en plazas de cobro. Esto lo detectó el órgano interno de control de caminos y puentes federales. ¿De qué tamaño es el daño al erario? Hay diversos contratos, hay contratos, por ejemplo, que van desde pequeños, no pequeños, sino de 5 millones de pesos a contratos ya más grandes, porque se firman anualmente, y muchos de ellos, por ejemplo, eran contratos para outsourcing, o sea, empleados que se contrataban para las diversas plazas de cobro por empresas de outsourcing, pero al momento de tratar de verificar en el Estado y por parte del IMSS si estos empleados iban a laborar, finalmente se encontró pues que estas personas, pues muchos de ellos no asistían y por tanto se llegó a la conclusión de que posiblemente eran aviadores. También, como te decía, se pagó por servicios, incluso por servicios no realizados. Hubo, por ejemplo, muchas obras de supervisión en carreteras, en autopistas, que al final de cuentas fueron servicios que al ir los auditores a revisar pues estas reparaciones o estas obras de mantenimiento, se dieron cuenta de que estas nunca se realizaron porque no existían los oficios de dichas obras, simplemente los trabajos que venían en los contratos pues nunca se llevaron a cabo. Sí, ahora Zoraida, en esta investigación hay contratos, hay funcionarios que hayan trabajado en el estado de Sonora en caminos y puentes federales involucrados en esta serie de irregularidades que has encontrado. No, fíjate, del caso de Sonora no, la mayoría de ellos son, por ejemplo, delegados y subdelegados de Tamaulipas, incluso de Monterrey y de Tijuana y de todo lo que es la zona centro-sur del país, que viene siendo Querétaro, Puebla, Ciudad de México. Sí, ¿quién era el titular de Caminos y Puentes Federales con Peña?
Pues qué buena pregunta, Juan Carlos. Justo es el señor llamado Benito Neme Sastre, que estuvo durante los 6 años en el cargo como titular de Capufe y que pues se mencionó mucho que era compadre del expresidente Enrique Peña Nieto, y también este señor es hijo de un exgobernador de Tabasco. Y te comentó pues que estuvo los 6 años en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso se hablaba de que podía haber sanciones en contra de él. Nosotros pedimos a la función pública y nos confirmaron que había investigaciones administrativas en marcha en contra de esta persona, pero todavía no eran firmes, entonces por lo tanto no podían dar los resultados de estas investigaciones por parte de la función pública. Pero bueno, digamos que este señor en la estructura jerárquica de Capufe pues viene siendo el jefe de todos estos delegados y subdelegados que finalmente fueron sancionados. Entonces pues se esperaría que hubiera alguna sanción, pero no sabemos de qué tipo. Entonces el compadre de Enrique Peña Nieto, hijo del exgobernador tabasqueño Salvador Neme Castillo, entre 1989 y 1992. ¿Qué relación tendría López Obrador con Salvador Neme Castillo? Sería interesante también investigar esa parte para ver si va a proceder contra el hijo de este exgobernador, ¿no? Claro, sí, o sea, sería interesante saber porque, como te digo, si ya se castigó a todos estos delegados y subdelegados, se encontraron una serie de irregularidades en al menos 15 delegaciones de Capufe en el país, es importante saber qué responsabilidad había del titular, que al final de cuentas, pues a él le tenían que rendir cuentas, ¿no? De todas estas contrataciones, de todas estas adquisiciones. Sí, estoy viendo aquí en Google, en San Google, en la enciclopedia de Google, Zoraida, que Salvador Neme Castillo, el papá de este funcionario de Caminos y Puentes Federales, que fue gobernador de Tabasco, es el que asumió la gubernatura en 1989 y en el entonces 88, Andrés Manuel López Obrador era el candidato del Frente Democrático Nacional. Fue aquella ocasión que hizo una protesta Andrés Manuel López Obrador acusando fraude contra Salvador José Neme Castillo, es decir, entonces no llevan una buena relación, seguramente no llevan una buena relación, porque fue cuando organizó el Éxodo por la Democracia, Andrés Manuel López Obrador, una caravana de Tabasco hacia la Ciudad de México, en donde participaron miles de seguidores y que para protestar por el fraude electoral en Tabasco cometido aparentemente por Salvador Neme Castillo. Es el papá entonces de quien fue titular de Caminos y Puentes Federales y compadre de Enrique Peña Nieto. Así es, Juan Carlos. Pues sí, esperemos a ver qué decisiones se toman. Este señor Neme Sastre, que estaba como titular de Capufe, a los días de que terminó la administración, él ya finalmente rinde la conclusión de su declaración patrimonial, deja el cargo. Igual pasó con todos estos delegados involucrados. Ellos terminaron dejando el cargo y cuando lo dejan, a los meses los empieza a sancionar la función pública. No sabemos qué esté haciendo actualmente Benito Neme Sastre, pero bueno, esperemos tener noticias pues de las autoridades en los próximos días, a ver qué pasa con esta situación. ¿Dónde podemos leer el reportaje completo, Zoraida Gallegos? Lo pueden leer en El Universal, se publicó el día de ayer, yo compartí también en mi cuenta de Twitter y pues te agradezco nuevamente por el espacio, Juan Carlos. Que tengas buen día. Igualmente para ti, Zoraida. Muchas gracias y feliz año. Feliz año, hasta luego. Reporte 100.